Perfecto. Muy bien, colegas, ¿cómo están? Buenas tardes, entonces. Bienvenido nuevamente a este día número 3, la parte número 1, donde vamos a hablar sobre refrigerantes, acá en este curso, buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado. Perfecto. Eso es lo que los convoca entonces en este día número 3. ¿Cuáles son los objetivos de este día? Primero que todo, ya vamos a hablar sobre el impacto ambiental de los refrigerantes sintéticos al ser liberados a la atmósfera. Vamos a identificar la normativa local referente a refrigerantes. Vamos a clasificar refrigerantes según distintos criterios, ya como son clasificación de seguridad, clasificación por su comportamiento en el cambio de estado, clasificación por su origen, etcétera. Y vamos a hablar sobre los principales refrigerantes utilizados en refrigeración y aire acondicionado, o sea, la aplicación de los refrigerantes. Así que ese es el objetivo del día de hoy, ¿ya? Bien, colegas, como les he comentado yo en el transcurso de estos 2 días de lo que llevamos el curso, ya existe hoy en día una, una especie como de revolución, ya de revolución en cuanto a la utilización de refrigerante, ya que básicamente esta revolución, si me dicen, por ejemplo, aquí en América, es básicamente ya de Estados Unidos hacia abajo. Ya puede ser en menor medida Estados Unidos y Canadá. De hecho, en Estados Unidos hay algunos estados que ya tienen, ya de cierta forma definido, ¿ya? En Europa hay una normativa que es mucho más fuerte, por lo cual esto ya está definido. Pero nosotros, como país pequeño, en cuanto a nuestro mercado, la cantidad de habitantes es 18 millones, 19 millones, ya que hay en Chile, y además que no somos un país que fabrica ya equipamiento. Por ejemplo, no fabricamos nada de aire acondicionado, ¿ya? No hay fábricas de aire acondicionado en Chile, no como por ejemplo en Argentina, Brasil, ya Colombia, hay fábricas de aire acondicionado. Creo que en Venezuela también un colega me comentaba la otra vez que tenían fábricas de aire acondicionado. Refrigeradores domésticos, la antigua se recuerdan, antiguos Sindelen, ya no fabrican, ya CTI, ya que era FENSA, Madensa, que posteriormente llegó a ser eh, Electrolux. La mayoría de los refrigerantes ahora son importados, ¿ya? No se fabrican compresores, evaporadores, intercambiadores de calor, evaporadores, condensadores. Hay una sola fábrica, digo con una sola fábrica de acuerdo a una fabricación en serie, ¿ya? Que es Intercal. Y respecto a los equipos de refrigeración comercial, básicamente es Mimet que tiene una línea de producción, esta fábrica de equipos de refrigeración comercial eh, que queda aquí en Carlos Baldovino con Santa Rosa, que es cerca de donde estamos ubicados nosotros. Pero no es más que eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo? Nosotros estamos afectos entonces a estas variaciones del mercado, ya a estas variaciones del mercado, y todavía en Chile no existe algo tan absoluto, no hay una normativa legal que obligue al uso de ciertos tipos de refrigerante, ¿ya? Más adelante le voy a hablar referente a la normativa. También hay mucho o un desconocimiento en el mercado que lleva a tomar malas decisiones, por ejemplo, ya de la utilización de refrigerantes, si está prohibido este refrigerante o no, etcétera. Todo eso lo vamos a analizar nosotros acá en la normativa. ¿Qué es lo que quiero decir entonces en resumen? Acá en Chile ya utilizamos los refrigerantes, los equipos vienen cargados con los refrigerantes de acuerdo a las directrices de las fábricas donde los desarrollan, ¿ya? Al ser nosotros no marcar una tendencia porque no somos fabricantes. Entonces, en base a eso, hace un tiempo hasta ahora, ¿cierto? Hay cierta revolución en cuanto a la utilización de refrigerantes y aquí vamos a ver que para la misma aplicación podemos encontrar 2 o 3 refrigerantes, situación que en un principio, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar, no habían tantos refrigerantes como los que hay ahora, por lo cual eso nos indica que debemos estar preparados desde el punto de vista técnico, tener ese conocimiento para manejar de forma adecuada estos refrigerantes, ya que algunos tienen distintas características para la misma aplicación, que estas pueden ser desde
a la clasificación de seguridad, ¿ya? Por ejemplo, pueden ser inflamables o ser mezclas ceotrópicas de alto deslizamiento térmico como los refrigerantes de la serie 400, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos entender nosotros y en base a eso está este capítulo de ese tipo de revolución. ¿Cuál es la génesis de ese tipo de revolución? Ya, la génesis viene, colegas, del impacto ambiental que se ha generado producto de la liberación de refrigerante a la atmósfera. ¿Ya? Entonces, para entender cómo impacta un refrigerante en la atmósfera, nosotros debemos tener claro principalmente dos conceptos y su respectivo índice. ¿Qué es lo que ocurre? Hay refrigerantes que son agotadores de la capa de ozono. Voy a tomar esta misma hoja para contarles un poquito de historia. Resulta que, no quiero alargarme tanto tampoco, ¿ya? Resulta que al inicio de los años 900, ya al inicio de los años 900, el desarrollo de la maquinaria frigorífica, la verdad que era bastante precaria, evidentemente por la tecnología, y porque principalmente existían refrigerantes naturales que de una u otra forma, y eso también en la actualidad, generan cierta incertidumbre en su utilización por sus características. O sea, por ejemplo, el amoníaco es el único refrigerante que ha permanecido activo de cierta forma en su utilización desde los principios de refrigeración a la actualidad, porque no hay forma de reemplazar el amoníaco, por ejemplo, en grandes frigoríficos. ¿Ya? Pero el amoníaco, a su vez, es altamente tóxico. O sea, una fuga de amoníaco, por su grado de toxicidad, puede terminar en la muerte de una persona si está expuesta a grandes concentraciones. ¿Ya? Entonces, estas características de los refrigerantes naturales, ¿ya? Que se utilizaban en el principio de la refrigeración, generaban que no fuera masivo el uso o la fabricación de equipos de refrigeración doméstico, por ejemplo, refrigeradores o pequeños equipos de aire acondicionado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Un señor, que me van a perdonar, pero no me recuerdo el nombre, ahí lo voy a ver después, ya lo voy a googlear, que el mismo señor la otra vez, entre paréntesis, es súper interesante porque la otra vez vi un documental de este señor que es como se le atribuyen a una de las personas que ha generado la muerte de una mayor cantidad de personas en la historia, porque el señor que inventó los refrigerantes CFC, los clorofluorocarbonos, ya el mismo señor que inventó ya este aditivo para la gasolina, para variar ya el grado de explosibilidad, dependiendo ya la relación de compresión de los motores a combustión. De ahí que se le añadía plomo ya a la gasolina y en función de eso estaba la gasolina de 91 octanos, 93 octanos, 97 octanos. Los octanos están en función de la explosibilidad que hay de la gasolina dentro del cilindro. Y este señor modificaba esa explosibilidad de acuerdo a la adición de plomo. Él inventó ese aditivo. Entonces, el plomo era un contaminante muy significativo derivado de la combustión, de la quema del combustible fósil, y además inventó los CFC, ¿ya? Evidentemente que quizás en su momento él no tenía idea, después el señor murió creo que en 1948, entonces creo que no llegó a ver el efecto, a lo menos de los CFC. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor? Trabajaba para DuPont. DuPont es una química norteamericana, ya de Estados Unidos, que de muchos años, o sea, imagínense, data de 100 años, son los señores que han inventado los refrigerantes, estos aditivos para la gasolina, tienen semillas, tienen aislamiento térmico, tienen químicos utilizados en la industria agrícola, materiales, polímeros, plásticos. De hecho, se le atribuye también el invento del velcro para aplicaciones espaciales, etcétera. O sea, es una compañía gigante de origen norteamericano, ¿ya? Entonces, este señor que trabaja en esa compañía desarrolló los primeros refrigerantes sintéticos, los clorofluorocarbonos, los CFC, ¿ya? Entre ellos el R11 y el R12. El R12 y el R11 los refrigerantes más utilizados. Y se comenzaron a utilizar, entonces generó un punto de inflexión significativo en la humanidad. O sea, de cierta forma igual, ya la humanidad le debe al uso de estos CFC.
Sin estos CFC jamás podríamos haber evolucionado como humanidad, porque si ustedes se fijan, la refrigeración, ¿ya? La refrigeración es muy importante tanto para el comercio entre los países, exportación, mantención de productos, frigoríficos, hasta en nuestras casas, tener un refrigerador, mantener los productos, evitar la descomposición, ya, enfermedades, etcétera. O sea, en la industria química, farmacéutica, alimento, almacenamiento, exportación, comercio entre los países, esto generó un punto de inflexión tal que generó un avance en la humanidad por utilizar un refrigerante que inicialmente, ¿ya? Inicialmente no era tóxico, o sea, se vendía, se comercializaba de esa forma. De hecho, este señor, para demostrar, ya que este refrigerante no era tóxico, en algunas de esas demostraciones, así al estilo Tesla, cuando se conectaba, etcétera, ya tomó el refrigerante y lo aspiraba para decirle, hey, este es el refrigerante del futuro, porque este refrigerante no es tóxico, a diferencia de los refrigerantes que hemos estado utilizando hasta la actualidad. Entonces, se comenzó a utilizar este refrigerante, refrigeración doméstica, aire acondicionado, entre otros, el R11. eh, el R11 es agente espumante en espumas de poliuretano, por ejemplo. Y además se comenzó a utilizar, y yo creo, ¿ya? Que aquí está el mayor problema, que se comenzó a utilizar el R12 como agente propelente de aerosoles. ¿Ya? O sea, en la actualidad, por ejemplo, se utilizan principalmente hidrocarburos o aire comprimido como agente propelente. Vale, si yo tomo un aerosol, la diferencia del aerosol y del spray es, por ejemplo, un perfume es un spray. O sea, yo necesito, a través de una bomba manual, provocar que el líquido que esté interiormente salga hacia afuera. En cambio, los aerosoles tienen un agente propelente, como les dije, en la actualidad principalmente un hidrocarburo o aire, que está a presión dentro. Entonces yo al presionar, sale ese agente propelente que está a presión, sale al ambiente, arrastra el compuesto químico que puede ser desinfectante, insecticida, los mismos desodorantes, etcétera, ¿ya? Y posteriormente ese agente propelente se vaporiza. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿Que sonó crack, crack? ¿No? ¿Nada? Ah, perdón, a mí tenía el WhatsApp aquí. Lo cierro. Listo. Perdón. Entonces, se utilizó R12 en aerosoles. Vaya, R12 en aerosol. Y R12 en aerosol es presionar y salir a la atmósfera. También se utilizó en aplicaciones médicas, como por ejemplo en aerosoles, ya de salbutamol. O sea, el agente propelente del salbutamol utilizado en enfermedades respiratorias era R12. Perfecto. Una aplicación adecuada hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Por ahí por el año 77, 78, había, dice la historia así, evidentemente no lo puedo confirmar totalmente, pero dice la historia que como muchas cosas en ciencia ya se dieron por casualidad. Resulta que había un conjunto de científicos en Europa en donde trabajaba, porque todos se recuerdan principalmente de él, del señor Mario Molina, que es un científico mexicano, ¿ya? Estaba entonces realizando un estudio en la estratosfera. Resulta que la capa de ozono está terminando la estratosfera, aproximadamente unos 50 kilómetros ya de la Tierra, y se dieron cuenta que había un daño significativo en la capa de ozono, ¿ya? O sea, la capa de ozono estaba adelgazada, ¿ya? La capa de ozono, como vamos a ver más adelante de forma general, evidentemente, es una fina capa, la capa de ozono, fina capa constituida por ozono, que el ozono es una molécula que está conformada por tres átomos de oxígeno, ¿ya? Y eso estaba adelgazada. Y entonces, y de hecho inexistente en algunas partes de la Tierra. Entonces, ¿para qué sirve la capa de ozono? La capa de ozono es genial porque es una, bueno, dentro de las tantas coincidencias para que exista vida en la Tierra, ya en el planeta Tierra, la capa de ozono es capaz de filtrar la radiación ultravioleta B proveniente del Sol. Pero resulta que la radiación ultravioleta B es perjudicial para el ser humano y para todos los organismos que conforman los distintos ecosistemas.
O sea, si nosotros estamos expuestos a un alto índice de radiación ultravioleta, se favorece el cáncer a la piel, por ejemplo, y cataratas, hay una variación en los cultivos y una cosa que es súper significativa, ya es que también genera una variación en la población de la cadena alimenticia en los mares, ya que son los plancton, estas pequeñitas, ciertos organismos que forman parte de la cadena alimenticia que hay en los océanos. Entonces, así de importante es la capa de ozono y estos señores se dieron cuenta de que, de que estaba debilitada y en algunas partes incluso tendía a ser inexistente. Y empezaron a buscar y se dieron cuenta ya que existían compuestos derivados de estos clorofluorocarbonos. Entonces, encontraron átomos de cloro, ¿ya? Átomos de flúor dando vuelta, ya en la capa de ozono, cercana a donde estaba la capa de ozono, pero donde realmente dijeron, bueno, este es el problema, cuando encontraron un compuesto químico que se llama monóxido de cloro. Entonces resulta que el átomo del CFC, que es un refrigerante sintético, todo lo que es creado de forma sintética por el hombre perdura en el tiempo, tiene una larga vida en la atmósfera. El plástico, ya, por ejemplo, vive mucho tiempo, pasan muchos años, años, años para que se degrade. Y este ya no es la excepción. Entonces, básicamente, el refrigerante tardaba entre 10 a 15 años en llegar a la estratosfera. La misma radiación ultravioleta, ya, la misma radiación ultravioleta rompía la molécula de refrigerante, liberando entonces un átomo de cloro. El refrigerante 11 era tricloro, o sea, tenía 3 átomos de cloro, es el que generaba un mayor daño en conjunto con el R12 a la capa de ozono. Y entonces salía ese átomo de cloro, ¿ya? E impactaba una molécula de ozono y le capturaba un átomo de oxígeno. Y ahí está el compuesto monóxido de cloro, que es una molécula conformada por un átomo de cloro y un átomo de oxígeno. Posteriormente, la misma radiación ultravioleta rompía esta molécula ya de monóxido de cloro, liberando nuevamente al átomo de cloro, y el átomo de cloro volvía a impactar una molécula de ozono. Entonces, ya modelamientos matemáticos ya determinan que un solo átomo de cloro es capaz de romper hasta 100.000 moléculas de ozono. Y el ozono, que estaba en un principio ya solo en la capa de ozono, que era el que conformaba la capa de ozono, al absorber la radiación ultravioleta B proveniente del Sol, también se rompía. Entonces salía un átomo de oxígeno y quedaba una molécula de oxígeno diatómico, pero posteriormente se volvía a juntar ya con otro átomo de oxígeno y este otro átomo de oxígeno iba a dar a otra molécula, que es lo que quiero decir, que había una destrucción, formación natural en ese equilibrio perfecto de la naturaleza en la capa de ozono y llegó este compuesto químico ya a desequilibrar y eso generó una disminución. Y ese descubrimiento, ya ese descubrimiento posteriormente provocó que se, que se generara esta agrupación de países ya en el protocolo que se llama el Protocolo de Montreal. Ya esta agrupación de países en donde se generaron todas las directrices para eliminar las sustancias agotadoras de la capa de ozono. ¿Ya? Entonces, en base a eso se han ido desarrollando ciertas políticas para eliminarlas totalmente. El R11 y el R12 ya está prohibida su importación. Hay países en donde estas sustancias químicas es un delito tenerla. En Chile, ya en Chile está eliminada, está prohibida su importación. Básicamente, si alguien quiere, por ejemplo, importar, porque por ahí todavía los chinos venden, si quisieras importar R12, y es sorprendido en la aduana, que es el que genera el control de los productos que ingresan al país, eso es contrabando. ¿Ya? O sea, puedes ser acusado por un delito de contrabando. Ahora no, los equipos que quedan con R12 o R11, imagínense que data de una fabricación de más de 20 años, entonces también quizás es poco probable encontrarse con un equipo que esté cargado con este tipo de refrigerante. Entonces, en base a eso, ya es que están los refrigerantes como los clorofluorocarbonos, los CFC que le acabo de nombrar, que son catalogados como sustancias agotadoras de ozono, o SAO. O sea, aparte de los clorofluorocarbonos de los CFC,
hay otras sustancias que agotan la capa de ozono, pero evidentemente que acá nos vamos a enfocar en los refrigerantes. Posteriormente, una sustancia agotadora de la capa de ozono, ¿ya? Puede generar un daño potencial dependiendo su índice, ¿ya? Que aquí es muy importante, PAO. PAO significa potencial de agotamiento de ozono. Y el PAO más alto, el potencial de agotamiento de ozono más alto, es 1, que es relativo al R11. O sea, todos los refrigerantes que tienen un potencial de agotamiento de ozono, porque son una sustancia agotadora de ozono, un asado, se comparan con 1, ¿ya? Que es el PAO que corresponde al R12 y al R11, ¿ya? Posteriormente, como vamos a ver, el problema mutó, ¿ya? Y ahí les voy a hacer una secuencia con los refrigerantes, y esto queda un poquito más claro con los refrigerantes utilizados en aire acondicionado. Mutó. Felizmente el problema de la capa de ozono no es que ya esté resuelto en un 100%, pero si seguimos a este ritmo de eliminación de sustancias agotadoras de la capa de ozono, se puede decir que de aquí al año 2050 la capa de ozono va a estar en la misma condición que hace aproximadamente 100 años atrás, ¿ya? Pero, ahí está el pero, resulta que después el problema por los tipos de refrigerantes que se fueron utilizando mutó, ¿ya? A que los refrigerantes son gases de efecto invernadero. Vale decir, provocan un aumento de la temperatura global. ¿Qué es el calentamiento global? Es el aumento de temperatura a largo plazo que es perjudicial, ¿ya? Para la vida en la Tierra y que es derivada de la liberación de gases de efecto invernadero. Nosotros principalmente el gas de efecto invernadero que conocemos es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que es un producto derivado de la quema de un combustible fósil. Por ejemplo, de la gasolina, cuando se combustiona gasolina, se liberan productos tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono, azufre, vapor de agua, etcétera, ¿ya? Hasta material particulado, plomo, si era de las gasolinas antiguas. Entonces, los refrigerantes sintéticos que no dañan la capa de ozono ahora generan ya un aporte significativo al calentamiento global. Entonces, como vamos a ver, este mismo tratado internacional que es el Protocolo de Montreal, ahora se preocupa también de limitar el consumo de refrigerantes que, a pesar que no dañen la capa de ozono, están aportando significativamente al calentamiento global. En el Acuerdo de París que se generó hace unos años atrás, y en esta reunión, en la COP21, en la COP22, etcétera, ya, más o menos se proyectó, y a través de la enmienda, se llama de Kigali al Protocolo Montreal, que la disminución del consumo de refrigerantes sintéticos que aportan al calentamiento global evitaría en aproximadamente 0,4 grados ya el aumento de temperatura equivale al 20% del problema global de calentamiento, ¿ya? Que es producido en este caso por los refrigerantes sintéticos. Ahora, ¿cuánto, ya, cuánto aporta el calentamiento global un refrigerante? Así como el PAO cuantificaba su potencial destructor de la capa de ozono, el potencial de calentamiento global cuantifica ese potencial, ese aporte que genera al calentamiento global. Potencial de calentamiento global, o PCG, ¿ya? Y todos se comparan con uno que corresponde efectivamente al dióxido de carbono, o CO2, que vale la pena decir, vale destacar que incluso en la actualidad se utiliza el CO2 como refrigerante en sistemas de refrigeración, principalmente para supermercados o refrigeración industrial. E incluso en ese año 2003 o 2014 que yo trabajé en el laboratorio de MIMET, ya realizando algún apoyo, ya se estaban diseñando los primeros bicicoolers para las fábricas de bebidas, ¿cierto? Coca-Cola, que trabajaban con R744 o CO2. La numeración es ya, o está de acuerdo a un estándar internacional, ya en función de la composición de los refrigerantes. Así el CO2
corresponde al R744, el amoníaco es R717, el agua es R718, el propano es R290, etcétera, cosa que ya vamos a ver. Entonces tengo compuesto químico, nombre, ya, y también esta numeración de acuerdo a su composición por el estándar internacional de refrigerante. Entonces, se fijan, este es todo el contexto para decirle que la liberación de refrigerante a la atmósfera ya genera de refrigerante sintético de una u otra forma un impacto en el ambiente, y esto es la génesis, es la base de por qué nosotros nos vamos a encontrar con refrigerantes naturales, por ejemplo, con algunas mezclas que sustituyen a otros refrigerantes con el objetivo de minimizar el impacto de ese refrigerante si fuera liberado entonces a la atmósfera. Y acá tenemos, colega, evolución de los refrigerantes utilizados en aire acondicionado. Ya vamos a partir con aire acondicionado. Y acá tenemos el refrigerante R22, ¿ya? El R22. Si nosotros hubiésemos trabajado en aire acondicionado hace 10 años atrás, ¿ya? 10 años atrás, resulta que la mayoría del aire acondicionado del tipo split, por ejemplo, eran con R22, ¿ya? R22. Ahora, tampoco se veían tantos equipos de aire acondicionado. Si ustedes se fijan acá, ya, si ustedes hagan una evaluación rápida de cuántos equipos de aire acondicionado hay alrededor de donde viven, la verdad que todavía el aire acondicionado domiciliario tiene un potencial gigante de crecimiento. O sea, las empresas distribuidoras hablan que ese potencial está del orden del 90, 85%. Ya, o sea, hay una cantidad de aire acondicionado gigantesca. El mercado de aire acondicionado domiciliario tiene un potencial gigante, ¿ya? Si en la actualidad hay pocos, ¿ya? Hace 10 años atrás habían muy pocos, y esos venían con R22, ¿ya? Como vamos a ver, el R22 es un HCFC, vale decir, es un hidroclorofluorocarbono. Es como un compuesto químico, ¿ya? Que a pesar de que tiene cloro, su impacto en la capa de ozono es mucho, 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 mucho menor que el R12 y el R11. Pueden observar aquí que el PAO, el potencial de agotamiento de ozono, es pequeñito, 0,055, vale decir, es un 5,5% con respecto al potencial de agotamiento de ozono del R12 o el R11. Pero acá está ya uno de los factores súper significativos de los refrigerantes sintéticos. Su potencial de calentamiento global es 1810. ¿Qué es lo que significa? Que si uno libera un kilo de CO2, ya, perdón, si uno libera un kilo de R22, es como que se liberen 1810 kilos de CO2. O sea, esa es la equivalencia. Los refrigerantes sintéticos ya aportan significativamente al calentamiento global de forma unitaria, o sea, aportan más que el CO2. De hecho, en el caso del R22, 1810 veces. Lo que pasa es que se quema más combustible fósil en los automóviles, cocinas, estufas, calefón, etcétera, y eso hace que el CO2 sea el principal culpable ya del calentamiento global, que es el aumento de temperatura global en la Tierra, ya que es perjudicial para el ser humano, porque el mismo CO2 generó el efecto invernadero necesario para tener una temperatura global, para que la vida saliera de los mares, de los océanos, ya a la Tierra, ¿ya? Y esa condición de CO2 en la atmósfera se fue dando producto de la liberación de CO2 de los océanos. O sea, pasaron millones de años en la Tierra para que el CO2 generara un aumento de temperatura ya en la atmósfera que permitiera que los seres vivos salieran de los océanos a la Tierra. O sea, el CO2 ha estado siempre presente, lo que pasa es que ahora la quema de ese combustible fósil ha generado ese aumento de temperatura global. Por lo menos así está establecido en la literatura, y así dicen los expertos científicos. La verdad que no sé si han escuchado que el tema de calentamiento global es una falsa y etcétera, y esa cosa yo no podría dar una opinión mayor que la opinión que información oficial, por si acaso, ¿ya?
Porque algunas veces a mí me han dicho, Germán, el tema del calentamiento global es mentira. De hecho, hay algunos postulados que dicen que incluso el problema de la capa de ozono también es mentira, ¿ya? Y se ha hecho para poder limitar el avance de los países subdesarrollados, desarrollados, etcétera. Pero como les digo, entre paréntesis, no tengo una opinión al respecto, más que la científica de la que aparece en especificaciones de los productos y en literatura ya internacional, etcétera. Eh, es un refrigerante puro el R22, vale decir, no es una mezcla. Y aquí, atención con esto, la vamos a nombrar, pero todavía, ¿cierto? No la vamos a analizar. Es un refrigerante clasificado como A1. ¿Qué es lo que pasó después? Como este daña la capa de ozono, dijeron ya vamos a utilizar un refrigerante que no dañe la capa de ozono en los aire acondicionados. Y ahí apareció el 407C. Y el 407C es un hidrofluorocarbono, por lo cual no tiene cloro en su molécula, tiene un potencial de agotamiento de ozono entonces de cero y un potencial de calentamiento global similar al R22. O sea, si liberamos un kilo de R22 y un kilo de 407C, prácticamente la diferencia era insignificante, ¿ya? En cuanto a sus potenciales de calentamiento global. Es también clasificado como A1, vale decir, es clasificado como A1 desde el punto de vista de seguridad, pero es una mezcla ceotrópica. O sea, el 407C es una mezcla de 3 refrigerantes, no es un solo refrigerante. Y de ahí vamos a analizar cuál es el comportamiento de estas mezclas cuando el refrigerante cambia de estado, que no es adecuado para un funcionamiento eh, óptimo, ¿ya? Y además más difícil de tratar y de mantener. Ya les voy a explicar qué es lo que significa cuando lleguemos a la clasificación de refrigerantes por composición. Cosa que el mercado migró entonces a la utilización del R410A. En la actualidad, los equipos de aire acondicionado, ya sea, no sé, portátiles, ventanas, que ventanas ya se ven súper poco, split, rooftop, de refrigerante variable, etcétera, la 98% es con R410A. El R410A es ya también un HCFC, vale decir, no daña la capa de ozono, pero fíjense que tiene ya un potencial de calentamiento global más alto que el 407C. Y es la misma clasificación de seguridad A1, ¿ya? También una mezcla ceotrópica, entonces le dicen, ¿por qué si los dos son 400, los dos son mezclas ceotrópicas, por qué el R410A ya está por sobre el 407C, que se utilizó muy poco? Es porque el R410, a pesar de ser un 400, presenta el problema, no presenta, mejor dicho, ya en misma magnitud, los problemas operacionales que se generan con una mezcla ceotrópica como el 407C. Entonces, este fue el refrigerante que adoptó el mercado aproximadamente en Chile. Los primeros equipos con R410A comenzaron a llegar, no sé, el año 2014. Por ahí había una importación, no sé, 80 de R22, 20 ya por ciento de R410A. Incluso, ¿saben qué? Años atrás, cuando uno iba a comprar un equipo de aire acondicionado, los vendedores decían que era un equipo convencional o un equipo ecológico, porque en ese tiempo todavía no existía ya esa información que los refrigerantes aportaban significativamente al calentamiento global, y básicamente los esfuerzos de eliminar refrigerantes eran relativos a cómo estos generaban un daño en la capa de ozono. Entonces, básicamente al 410 le llamaban refrigerante ecológico, al igual que el R134A en el caso de la refrigeración. Pero les comentaba que, bueno, entonces, ¿qué pasa? HFC, calentamiento global, vamos a limitar o eliminar en algunos países el consumo de este refrigerante. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Y aquí está el R32. El R32 sigue siendo un HFC, sigue siendo un refrigerante sintético, ¿ya? Y tiene un potencial de calentamiento global de 675, vale decir, un tercio del R410A. De hecho, el R32, colega, es el 50% de la mezcla
del R410A, que está conformado por R32 y R125. ¿Ya? Es un refrigerante puro, pero aquí viene la diferencia, que es A2L, no es A1. Vale decir, tiene una clasificación de seguridad distinta, 2L, no 1. Y les voy a adelantar que eso tiene que ver con respecto a que es ligeramente inflamable. Todos los refrigerantes clasificados con el número 1, ya en su clasificación de seguridad alfanumérica, no son inflamables. Sin embargo, aquí ya podemos observar que el R32 es 2L, vale decir, tiene una baja inflamabilidad, pero es inflamable, ¿ya? Otra tendencia en el mundo, pero para ciertas aplicaciones, es utilizar el HC o el R290, ¿ya? Si yo les digo R290, ¿alguien lo relaciona con algo? ¿Relacionan el R290 con algo? ¿Ya? ¿Con algún gas que nosotros utilizamos todos los días en nuestras casas? El propano. El R290 efectivamente es propano, propano puro, con el grado de pureza suficiente para poder utilizarlo como refrigerante, que eso es por sobre el 99,5%. O sea, el propano como refrigerante es un hidrocarburo. Al ser una molécula que está presente en la naturaleza, evidentemente que su impacto es casi nulo, ¿ya? Casi nulo, no daña la capa de ozono y tiene un potencial de calentamiento global de 3. Ese es un número, ya en todo caso los potenciales de calentamiento global se actualizan ya cada cierto tiempo a través de una organización que se llama IPCC, que es una agrupación de científicos expertos en cambio climático, en donde en función del impacto que generan entonces en el calentamiento global, se van actualizando a través de diversos algoritmos el potencial de calentamiento global. Claro, entonces tenemos el propano para algunas aplicaciones, por ejemplo, de aire acondicionado ventana, ya de equipo split de baja capacidad, porque evidentemente tiene un grado de inflamabilidad alto. Y acá podemos ver el número 3, y eso significa que es de alta inflamabilidad. La A significa baja toxicidad, ¿ya? Y el número que aparece después en esta clasificación alfanumérica corresponde al grado de inflamabilidad en la clasificación de seguridad que ya vamos a ver. Pero ya podemos observar que el 3 significa que es altamente inflamable. Evidentemente porque es propano, nosotros lo utilizamos, ¿cierto? En nuestras casas como gas, por ejemplo, para cocinar, o en las mismas, el gas licuado de petróleo, el GLP, tiene un porcentaje significativo de propano. Hay tendencia en el mundo, por ejemplo, europea, a utilizar propano. Por ahí algunos países se resisten por la inflamabilidad. Bueno, el R32 también tiene un pequeño nivel de inflamabilidad, de baja inflamabilidad, aún así tiene un potencial de calentamiento global. Pero el R32 es un refrigerante de transición. O sea, va a estar presente en los equipos de aire acondicionado. Nosotros en nuestros cursos ya de aire acondicionado tenemos equipo split marca Fujitsu que utilizan R32, ¿ya? De hecho, nosotros podemos ser el único tech que tiene equipos de aire acondicionado con R32 y trabajamos con este refrigerante. En mi canal también, ustedes pueden ver que hay un video que dice Hablemos del R32, en donde hablo de algunas especificaciones, algunas buenas prácticas para la instalación de equipos de aire acondicionado, cosa que nosotros también vamos a hablar acá al respecto, ¿ya? Entonces, ¿qué viene después del R32? Pues la línea sintética. ¿Ya? Se fijan, acá hay una línea sintética y acá yo lo tengo en signo de exclamación. Pues resulta que hay unos refrigerantes que se llaman HFO, ¿ya? HFO significa hidrofluoroolefina. Y la hidrofluoroolefina son refrigerantes sintéticos, pero con un impacto atmosférico al nivel de un refrigerante natural, porque su vida ya en la atmósfera es bastante corta. Entonces tienen potenciales de calentamiento global también del orden de 2, 3. No puede ser menos que uno porque uno es el dióxido de carbono. Ya todos son mayores que uno. Tiene un bajo impacto en la atmósfera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Una sustancia sintética de igual forma. Entonces ya hay estudios que indican que los HFO, ya que los HFO, al degradarse en la atmósfera por su vida corta,
la atmósfera podrían generar una contaminación que incluso podría ser más grave que los refrigerantes que generan un impacto ambiental en la atmósfera. Y esta contaminación derivada de la degradación de los HFO es relativa a ya la contaminación de la tierra, ya principalmente de napas subterráneas de agua. Entonces la situación también está en estudio en estos momentos en dónde, cuál es la tendencia de los refrigerantes sintéticos y cómo estos pueden dañar ahora los ecosistemas terrestres. Entonces eso está por definir. En la actualidad, nosotros vamos a tener de forma mucho más frecuente el R410A e ingresando fuertemente el R32 en la fabricación de equipos de aire acondicionado. Creo que de aquí a unos 2 años más, la mayoría de los equipos que van a ingresar al país van a tener R32 por sobre el R410A. Así que básicamente esa es la evolución de los refrigerantes que se ha generado en equipos de aire acondicionado, ya derivado del impacto que han tenido los refrigerantes en la atmósfera. Entonces acá podemos ver algo sobre la capa de ozono, ya que ya habíamos conversado, esta capa conformada ya por moléculas de ozono, que a su vez están conformadas por 3 átomos de oxígeno, aproximadamente entre 40 y 60 metros, ¿cierto?, sobre la Tierra, ya se encuentra y nos protege entonces sobre la radiación ultravioleta B proveniente del Sol, y ahí en donde especificamos ya cuáles son los potenciales riesgos y daños al ser humano y en realidad a todos los seres que habitan en la Tierra si esta capa de ozono se ve dañada, ya lo importante que es la capa de ozono. Acá podemos ver en un gráfico, ya, no en un gráfico, sino que pero funcional, ¿ya? Porque evidentemente la molécula de CFC11 no es de esa forma, pero aquí podemos ver cómo la radiación ultravioleta genera, ¿cierto? Rompe la molécula de CFC11 en este caso, que es tricloro, se fijan, tiene 3 pelotitas verdes, que eso está simulando los átomos de cloro. El cloro posteriormente captura un átomo de ozono, ¿ya? Y se transforma en monóxido de cloro, se rompe nuevamente y va a impactar otra molécula de ozono. Y ahí podemos observar que un átomo de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono, o sea, el impacto gigante que se generó. Posteriormente, en esa evolución, se recuerdan, se dejó de usar el R22, por lo menos en equipos nuevos. Se comenzaron a usar los HFC, como el 407C, el 410A por parte del aire acondicionado. En refrigeración, el R134A, el R404A y el R507, ¿ya? Se empezaron a usar estos refrigerantes que no dañan la capa de ozono porque este acuerdo internacional, que es el Protocolo de Montreal, limitó ya el consumo, que es la importación y fabricación de las sustancias que agotan la capa de ozono, de las SAO, tales como los CFC, refrigerante 11 y refrigerante 12, y los HCFC como el R22. Pero resulta que al eliminar, como comentamos, estos refrigerantes que dañan la capa de ozono, le dimos paso a los HFC, ya nombrado anteriormente, 407C, 410A, 134A, 404A, R507, y entonces la liberación de esos refrigerantes mutó el problema al calentamiento global. Entonces, este mismo acuerdo internacional que favoreció esas sustancias que no dañaban la capa de ozono, ¿ya? Dijeron, ahora evitamos que se dañara la capa de ozono, pero bajo las instrucciones que dimos, ahora se generó un problema de calentamiento global. ¿Qué hacemos entonces? Limitemos el uso, ya el consumo de los HFC, y el año 2019 ya se generó la enmienda a este acuerdo internacional que se llama Enmienda Kigali, en donde limita el consumo de los hidrofluorocarbonos, tales como el R407C, el R410A o incluso ya el R32. Ya teníamos esa ya hoja que ya hablamos al respecto, y ahora me quiero analizar un poco las características específicas de los refrigerantes. Ya hemos hablado sobre su impacto,
Ya quiero que veamos algo sobre relativo a las temperaturas de ebullición para pasar rápidamente por esta ya característica. Cuéntenme, estimado, ¿qué les parece? Esa es toda la historia que les quería contar relativa a por qué vamos a ver esta cantidad de refrigerantes, el uso de refrigerantes naturales, etcétera, es netamente por el impacto que han generado en la atmósfera. Cuéntenme, colegas. Muchas gracias, Eduardo. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Continúo entonces? ¿Estamos? Bien. Ya hablamos del R22, colega. Ya, muchas gracias, Eduardo. El R22 era un buen refrigerante, colega. Es un buen refrigerante. ¿Saben por qué? Porque su compatibilidad, ¿se acuerdan que ayer hablamos de la miscibilidad y que tenía que retornar al compresor el aceite? Ya no podía quedarse estancado todo. Tiene compatibilidad con aceite de origen mineral. Y el aceite de origen mineral, ya, el aceite de origen mineral es un aceite que tiene un grado de higroscopidad que es mucho menor, pero mucho, mucho menor que los aceites utilizados con refrigerantes HFC, como el aceite polioléster, ¿ya? Que es un aceite sintético. Entonces las tasas de fallas de los equipos eran mucho, mucho menor porque soportaba, ya soportaba, lo cual no es bueno tampoco, ya desde el punto de vista de generar la mala práctica. Ya soportaba una mala práctica principalmente derivada de la ejecución, mejor dicho, deficiente del vacío. O sea, como les dije, yo llevo trabajando todos estos años y cuando entré a trabajar ya de ayudante de aire acondicionado, nosotros teníamos un compresor doméstico para poder realizar vacío en los equipos que reparábamos, ¿ya? ¿Qué es lo que más o menos se estilaba hace muchos años atrás? Un tema también por el costo de la herramienta. En ese tiempo, por ejemplo, una herramienta había solamente en Chile, estoy hablando del año 96, 97, yo entré a trabajar en aire acondicionado, sería el año 96, ¿ya? Y les decía que la herramienta era sumamente cara, había herramientas solamente de origen norteamericano, Yellow Jacket, Ritchie, Imperial, y cada bomba de vacío, por ejemplo, lo cual costaba lo que cuesta ahora, 400.000 pesos, pero hace 20 años atrás, si nosotros tomamos ese dinero, es como que costara 1 millón de pesos. Y la verdad que la refrigeración no era como muy masificada, por lo cual era un costo significativo para las empresas tener bombas de vacío. Yo conocí las bombas de vacío después con el tiempo, ¿ya? Y claro, el equipo tenían una tasa de falla que no era tan alta porque el aceite mineral absorbe poca humedad. ¿Ya? Absorbe poca humedad. Lo cual no es justificable ahora utilizar un compresor, debemos utilizar bomba de vacío. ¿Por qué? Porque la característica de los nuevos aceites hace que sean altamente higroscópicos, ¿ya? Y además porque hay un acceso mucho más fácil a la adquisición de herramientas. No lo estoy diciendo que recomiende yo el uso de un compresor como bomba de vacío, eso pasó hace muchos años atrás, ahora vamos a usar bombas de vacío. Entonces, prácticamente, esa era como una buena ventaja que tenía el R22, ya con respecto a los refrigerantes HFC. Recuerden que el 22 es una sustancia agotadora de ozono, es un HCFC, y en la actualidad la importación está limitada, al país no está prohibido, tú puedes utilizar R22 sin ningún problema, lo que no puedes hacer es importarlo porque la importación está en función de cuotas para distintas empresas. O sea, yo tengo una cuota y puedo importar una cantidad limitada de cilindros, pero internamente en el mercado uno puede comprar R22 sin ningún problema. Ahora, por otro lado, sí hay un tema comercial, que esa, entre comillas, escasez que se ha generado del R22, producto de la disminución de las cuotas de importación, hace que tenga un costo bastante elevado en la actualidad. Pero bueno, el tema de costo también es otra cosa. Así que eso con respecto al R22, tiene una temperatura de ebullición de -40 grados, por lo cual en cualquier condición que se utilizaba, ya la presión era positiva en el evaporador. O sea, si queríamos evaporar, por ejemplo, a -10 grados para una cámara de mantención de producto fresco, el R22 presentaba presiones positivas.
407C y ya no es una sustancia agotadora de capa de ozono, lo hablamos, y fíjense que una mezcla de refrigerante tiene R32. ¿Se fijan que el R32 que les dije que está ingresando ahora al mercado se utilizó desde hace mucho tiempo, pero en mezclas? ¿Por qué? Porque se mezclaba con otro refrigerante para bajarle la inflamabilidad. Antes de que ocurriera el problema de calentamiento global, ¿ya? Siempre los criterios en el uso, selección del refrigerante iban enfocados a la baja toxicidad y a que no fuera inflamable. Entonces, al R32, que pudo haberse utilizado puro en un principio, se le agregaba en este caso R125 y R134A para disminuir su grado de inflamabilidad y ser entonces A1 el refrigerante. Como en el caso del 407C, 407C tenía una temperatura ya de rocío, ya les voy a explicar, de menos 36 grados, y se fijan que aquí ya cambia significativamente ya la compatibilidad con los aceites. Usa aceite sintético, un aceite altamente higroscópico, al igual que el R410A. Y en base a esto, a este aceite altamente higroscópico, es que la tasa de fallas comenzó a aumentar porque subió, comillas, la tecnología o los requerimientos por parte de los fabricantes, pero la forma de trabajar ha ido reaccionando más lento de lo que va variando ya la fabricación de los equipos. Entonces, siguieron haciéndose malas prácticas en cuanto a la vacío con un compresor, en cuanto a los equipos de aire acondicionado, por ejemplo, no hacer vacío, entonces quedaba humedad en el sistema y el equipo ya en vez de durar, por ejemplo, 8 años, ya a los 3 años presentaba ciertos problemas derivados de la contaminación interna provocada por no realizar un procedimiento de servicio ya adecuado. Fíjense que el R22, perdón, el R410, y perdón, retrocedo un poco. El aceite sintético poliéster, como es altamente higroscópico, es lo que dio paso también a la utilización de bombas de vacío que hoy día son recomendadas en doble etapa para alcanzar un nivel de vacío más profundo, producto de la higroscopía del refrigerante. Y ahora, ¿cómo mido ese vacío? Se mide a través de un instrumento que se llama vacuómetro, que es mucho más preciso que el manómetro, en donde aparece la escala de vacío negativo. ¿Se recuerdan ayer la que aparecía en verde? Situación que ya vamos a analizar. Entonces, esa propiedad de absorber agua ya del aceite generó también una revolución en cuanto a lo que es necesario para poder realizar un procedimiento de servicio adecuado. Entonces trajo algunas cosas laterales más que el cambio de refrigerante ya para no contaminar, para no generar un impacto ambiental, que entre paréntesis, ya un refrigerante tiene un impacto directo en la atmósfera de cero cuando está dentro de los equipos, ¿ya? Entonces, creo que por lo menos Chile ya le queda mucho todavía por hacer respecto a tener una normativa más fuerte en base a la contención de los refrigerantes dentro de los sistemas, ¿ya? Actualmente yo sé que hay una ley de cambio climático, ya que todavía creo que se está desarrollando el reglamento. No tengo mayor información específica, pero en la actualidad ya no hay una normativa, algo legal que evite la liberación de los refrigerantes, porque es que yo siempre digo, es como pegarse cabezazo en una muralla y buscar soluciones que son relativas a que me duela menos el cabezazo, ¿ya? Y no a no pegarme cabezazo, que en realidad es la solución del problema. Por ejemplo, no hay trazabilidad actualmente de los refrigerantes. Si ustedes van a comprar, no sé, 100 cilindros de refrigerante R410A a una tienda, les van a vender 100 cilindros de refrigerante, entonces no hay ningún problema en eso. Nadie pregunta para dónde van esos 100 cilindros de refrigerante, dónde van a ser cargados. Ya, y hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, 2018, 2017, el refrigerante era muy barato. Entonces, incluso habían empresas que con grandes sistemas que preferían recargar con refrigerante, que era más barato que solucionar el problema de las fugas, ¿ya? Entonces, eso es básicamente con el R410A. Ya, me retiré acá, vuelvo acá, fíjense una mezcla también, ¿ya? Una mezcla. Y em,
Está conformada nuevamente por R32 y R125, pero en este caso 50 y 50%. Ya es una mezcla zeotrópica de muy bajo deslizamiento térmico y es el efecto por qué los fabricantes de aire acondicionado ya la utilizan. Y tenemos acá el R32 ahora ya puro. Hablamos un potencial de calentamiento global un tercio del R410A, una temperatura, fíjense, de ebullición de menos 51, ¿ya? Y el R410A menos 51,36, ¿ya? Menos 51,65. ¿Qué nos dice eso? Que las presiones de funcionamiento de un equipo con R410A son muy, muy, muy similares que las presiones de funcionamiento de un equipo con R32. Como es un HFC, trabaja con aceite sintético, ¿ya? Y su clasificación de seguridad varía a un refrigerante ligeramente inflamable. Para terminar este bloque, voy a terminar, porque uno dice, oye, potenciales de calentamiento global, pero ¿qué es lo que significa esto? ¿O cómo sé, el R22 tiene 1810, qué es lo que significa eso? ¿Cómo lo aterrizo eso? ¿Ya? Fíjense que acá yo hago un pequeñito ejercicio y tengo ciertas consideraciones, evidentemente esto es variable porque depende todo de acá arriba, ¿ya? Pero considerando, por ejemplo, que se liberan 2,5 kilogramos de CO2 por cada litro de gasolina, ¿ya? Y el rendimiento del automóvil son 10 kilómetros por litro, tengo que liberar un kilo de R22 es equivalente a que un auto con esas características, con ese motor, ¿ya? Libere, perdón, transite 7.200 kilómetros. Liberar un kilo de 407C es como que este auto transite 7.096 kilómetros desde el punto de vista de cómo aportan al calentamiento global. Liberar un kilo de R410A es 8.352 kilómetros. Un equipo de aire acondicionado de 9.000 BTU/hora aproximadamente puede tener una carga entre 550 y 600 gramos. Un equipo de 12.000 BTU/hora se aproxima, ya incluso supera en algunos equipos 1 kilogramo. Entonces fíjense que liberando el refrigerante de un equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU/hora, ese impacto en el ambiente que se genera es equivalente a este automóvil transitando ya una distancia de 8.352 metros, bastante significativa. ¿Ya? Y el R32, como es un tercio de potencial de calentamiento global respecto al R410A, tiene ya es equivalente a liberar 1 kilogramo a una distancia de 2.700 kilómetros, ya que transita este autito. 2.700 kilómetros, no metros, 2.700 kilómetros, todo está en kilómetros. Entonces, para que vean lo significativo que es, incluso, colega, en refrigeración hay refrigerantes como el 404A y el R507 que tienen potenciales de calentamiento global que están cercanos a 4.000. Entonces, básicamente sería que si yo libero un kilo de 404A, es como que un auto transite aproximadamente 16.000 kilómetros. O sea, es una locura el 404A y el R507A, que son los hermanos refrigerantes, son para similares aplicaciones y básicamente las condiciones de funcionamiento son las mismas. Y eso es lo que se utiliza en la actualidad en la implementación de cámaras frigoríficas, de frigoríficos, supermercados, etcétera, ya se utiliza ese tipo de refrigerantes sintéticos. Así que eso, mis colegas, que me dicen, no sé si tienen alguna duda, algo para cerrar esta primera parte de refrigerantes. ¿Todo marcha bien entonces? Dígame, Sebastián. Profe, la temperatura crítica está relacionada a qué cosa? La temperatura crítica antes del CO2, nadie hablaba del CO2 utilizado como refrigerante. Nadie hablaba de la temperatura crítica. La temperatura crítica se refiere a la condición de temperatura y presión en donde sobre ese valor el refrigerante no cambia de estado
y varía únicamente la temperatura, ¿ya? Sin embargo, todos los sistemas que conocemos, salvo los sistemas de refrigeración en configuración transcrítica del CO2, porque el CO2 tiene un punto ya crítico aproximadamente de 31 grados, trabaja en configuración subcrítica. Vale decir, la liberación de calor en el condensador provoca un cambio de estado. Entonces, en resumen, el punto crítico es la condición de temperatura y presión en el cual por sobre ese valor no hay cambio de estado. Y es el punto donde converge la línea de vapor saturado con la línea de líquido saturado a esa temperatura y presión. Eso es lo que tiene que ver con respecto a los puntos críticos de cada refrigerante. Ya, perfecto. Al final es la temperatura del mismo refrigerante, no tiene que ver como con el medio en que está trabajando. Exactamente. Lo que pasa es que la forma más fácil de ver eso es a través de un gráfico presión-entalpía. En el gráfico presión-entalpía nosotros podríamos ver el punto crítico de un refrigerante donde se establece, ¿ya? Pero no tiene que ver tiene que ver con respecto a la propiedad del refrigerante, que por sobre ese valor no va a haber cambio de estado. Pero mira, si nosotros retrocedemos acá, el mismo, ¿ya? El mismo en R32. O sea, el R32 tiene una temperatura crítica de 78 grados, ¿ya? Para que esté a 78 grados, la temperatura ambiente debe estar aproximadamente a 68, 70 grados, ¿ya? Para elevar tanto la presión y temperatura para que el refrigerante llegue a esa condición. Ahora, dicho eso, si pudiese llevar a esa condición, porque el compresor tendría que aumentar la presión para llegar a esa condición, y evidentemente que ningún compresor ya no va a resultar dañado en ese trayecto y debiesen actuar antes de que ocurra eso todos los dispositivos de seguridad como el presostato de alta presión. O sea, si termodinámicamente uno puede decir que el ambiente debiese estar a unos 70 grados para que el refrigerante alcance esa temperatura crítica o la sobrepase, pero por otro lado es poco probable de que ocurra, porque para eso el compresor debiese alcanzar el nivel de presión por sobre la temperatura crítica. Y ahí o el compresor o está dañado o se va o van a actuar los dispositivos de seguridad como el presostato de alta presión. Ya, perfecto, me quedó claro, gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda, colegas? Leonel. Bueno, profe, yo no tengo duda, pero una acotación. En Venezuela, cuando la economía empezó a ponerse fuerte, era tan costoso una recarga de aire, una reparación, que muchos maestros se arriesgaban y cargaban los aires con propano. Pero con propano de gas Y hubieron licuado. muchos, sí, gas licuado, y muchos accidentes ocurrieron en esas maniobras. Claro, claro, colega. Mira, si acá en Chile yo el primer curso de hidrocarburos lo tengo que haber hecho, ¿cierto? Vino un señor de Alemania, el año Rolf, el año 2009 puede ser. Sí, 2009, 2010, por ahí puede ser, ¿ya? Y nos costó un mundo, en ese tiempo no vendían propano y su butano el R600. Después vino otro señor, ya, y nosotros lo que hicimos fue realizar la reconversión de un equipo split de R22, lo pasamos a propano, pero en ese tiempo ya teníamos propano como refrigerante, no era de gas licuado. Y efectivamente se puede, ya, se puede, pero con una evaluación de riesgos que es bien estricta. De hecho, hay una organización, no sé en realidad la figura que tiene, pero se llama la GIZ, que es una organización de clima que trabaja con el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, etcétera, pero es una agencia, ¿ya? Que tiene un manual de buenas prácticas de aire acondicionado y especifica cómo realizar la reconversión de R22 a propano, pero evidentemente con una evaluación de riesgo y con un conocimiento previo y con el uso de propano como refrigerante, vale decir R290 puro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de eso? Hay unas tablas para poder determinar la cantidad ya de refrigerante a cargar. Si yo excedo esa cantidad, puedo generar problemas
una excesiva dilución de aceite, porque el propano es súper miscible con los aceites, ¿ya? Los hidrocarburos con cualquier aceite. Entonces, o atasco el compresor, si queda humedad dentro del sistema. Recuerden, por ejemplo, no hacer vacío, propano, humedad, pueden haber cortocircuitos, explosiones. La fuga del propano al ambiente puede provocar, como vamos a ver en el tema de sustancia inflamable, vamos a hablar al respecto de que la mezcla aire, ya que es comburente, el comburente de oxígeno que hay en el aire, con el combustible, ingresen al rango de inflamabilidad y entonces los hidrocarburos necesitan una energía de activación bastante pequeña, por ejemplo, comparado con el R32. En realidad es alta, prende con una chispa y el R32 no prende con una chispa para que se propaguen llamas o generen una explosión. Así que yo también, colega Leonel, hay algunos colegas en Venezuela que también me contaron al respecto, incluso con algunos accidentes con desenlaces fatales, o sea, se generaban incendios, etcétera, por Sí, mal. terrible. Sí, Muchas casas de pronto el aire funcionando y explotaban, se claro, incendiaban casas o técnicos haciendo la maniobra, haciendo la carga, había una chispa, algo y les explotaba en la cara el equipo. claro. Bueno, aquí estamos utilizando ese propano ahora nosotros, no para reconversión, sino que en equipos de refrigeración, y también hay que tomar todas las medidas, o sea, que el propano sea puro, no significa que no sea inflamable, de hecho, es inflamable y hay que tomar todas las medidas al respecto. Pero claro, y esas medidas al respecto se requieren detectores de fuga constantemente encendidos, ya cargar por peso. Supongo que ahí, claro, los colegas quizás no tenían una balanza, cargaban con el propano del cilindro de combustible, etcétera. Era evidentemente una condición más insegura. Ahora, colega, la inflamabilidad en los refrigerantes llegó para quedarse. O sea, si no aprendimos de aquí a unos años más a trabajar con refrigerante inflamable, ¿ya? Podemos desde accidentarnos nosotros o generar un incendio. No hay alternativa a no aprender a trabajar con refrigerante inflamable porque es una realidad, ya sea refrigerantes sintéticos, los HFO también son 2L, o sea, de baja inflamabilidad, o con hidrocarburos. Y eso requiere entonces un fortalecimiento de las capacidades técnicas para evitar ya los accidentes. Gracias, Leonel. ¿Alguna otra duda, colega? ¿Algún otro comentario? Cerramos entonces siendo 20:40, 20:40, 20:50 nos juntamos entonces aquí, colega, en 10 minutos. Detengo la grabación